Función logarítmica. Hello, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta nueva parte de nuestro curso de cálculo diferencial integral, donde empezaremos a ver lo que son las funciones logarítmicas y no solo eso, una aplicación muy importante que es el logaritmo natural. En este video vamos a cubrir todo lo que necesitamos saber sobre estos temas importantes de matemáticas. Vamos a empezar por definir qué son las funciones logarítmicas, cómo se diferencian de otras funciones y exploremos algunas de sus propiedades. Así que pues entren con nosotros que esto se viene muy chido. Pero primero, ¿por qué funciones logarítmicas en este momento? Ya en nuestro anterior video vimos lo que son las funciones inversas, y es que resulta que la función logarítmica es precisamente la inversa de una función que ya vimos en este curso, la función exponencial. Si nosotros recordamos, la función exponencial es una función donde tenemos una base elevada a la potencia x, donde la base es una constante mayor a cero. Además, pues, como ya vimos en ese video, la función exponencial es o monótonamente creciente o decreciente, depende de la base. Si la base es mayor a cero y menor a uno, la función es monótonamente decreciente. Y si es mayor a cero, es monótonamente creciente. ¿Qué significa esto? Bueno, si quieren vamos a ver la gráfica de la función exponencial que tengo bien arriba. Aquí está. Bueno, tenemos que nuestra gráfica siempre va a ir creciendo. Por lo tanto, si yo le aplico la prueba de la línea horizontal, significa que mi línea horizontal solo va a llegar a la gráfica en una ocasión. Por lo tanto, nosotros ya sabemos qué significa. Significa que si no hay si tenemos un x1 distinto de x2, pues f de x1 estrictamente va a ser distinto de f de x2. Por lo tanto, la función va a ser 1 a 1. Y si es 1 a 1, va a tener una función inversa. ¿Y cuál es la función inversa de nuestra exponencial? La función logarítmica con base a. Y se denota de la siguiente manera. Tenemos que el logaritmo base a de x es igual a y, si y solo si a elevado a y es igual a x. Recuerden que esta flechita doble nos indica si y solo si. Y pues esta es básicamente la definición de función inversa. Tenemos la inversa aplicada en x igual a y, solo si la función aplicada en y es igual a x. Y bueno, ¿qué significa esto? Básicamente el logaritmo nos dice, cuando x es mayor a cero, que el logaritmo de base a de x nos dice el exponente al que nosotros tenemos que elevar a para obtener y, por ejemplo, perdón, para obtener x. Por ejemplo, aquí tengo logaritmo base 10 de 0.001 igual a menos 3. Entonces nos dice que si yo elevo la base 10 a un número 0. Perdón, tengo una base 10 y la elevo menos 3, entonces obtengo 0.01. El logaritmo nos dice a qué número hay que elevar este de acá para obtener el de arriba. De nuevo, logaritmo nos dice a qué número hay que elevar este número para obtener este. Y pues en este caso, elevo el 10 a la menos 3 para obtener 0.001. Aquí tenemos. Bueno, esa es la interpretación algebraica de nuestro logaritmo. Pero, ¿qué más tenemos del logaritmo? Bueno, nosotros conocemos nuestras reglas de cancelación, las que vimos en la parte de funciones inversas. Si tienen alguna duda, les recomiendo ir a ese video, que está en la lista de reproducción de nuestro curso de cálculo diferencial. Y bueno, sabemos que si tenemos x y le aplico la función, pues obtengo la función evaluada en x. Pero si luego le aplico la inversa, voy a volver a obtener x. Y lo mismo al revés. Si tengo x y le aplico la inversa, obtengo la función inversa evaluada en x. Pero si a ese valor le aplico la función, voy a obtener x de nuevo. Entonces, estas ecuaciones nos van a ayudar mucho más adelante. ¿Y cómo se ve esta función logarítmica? Bueno, nosotros ya sabemos que si tengo la función, si quiero obtener su inversa, la gráfica de su inversa la reflejo respecto al eje x. Y pues, perdón, respecto al eje y igual a x. Entonces aquí tengo la función exponencial con una arbitraria, no importa cuál sea. Aquí está la línea y igual a x. Y pues esta es la gráfica de y igual al logaritmo de base a de x. Si se fijan, pues tiene un comportamiento bastante similar. Primero que nada, vemos que pues el reflejo sí funciona. Aquí está la distancia de ese punto S. Y si lo pongo acá, pues obtenemos este punto. Aquí no salió perfecto porque pues lo hice súper rápido. Ahí está. Entonces, tenemos eso. Vemos que desde el infinito
cuando x tiende a menos infinito, que todavía no vemos qué significa eso, pero es básicamente cuando x es muy grande pero con negativos, pues la función tiende a cero, o sea, cada vez va decreciendo más hacia el cero. ¿Y qué pasa con su inversa? Bueno, como se está reflejando, cuando x es muy pequeño, pues esto también va a ser muy grande, pero en el menos infinito. Entonces vemos que la función es monótonamente creciente desde menos infinito hasta infinito. Por lo tanto, ya aquí vemos algo de lo primero. Su dominio eh, es de cero a infinito. ¿Por qué? Porque no tiene sentido esta parte. Me explican a qué, si yo, por ejemplo, recuerden la interpretación de esto. El logaritmo nos dice a qué número hay que elevar la base para obtener un resultado. Por ejemplo, en este caso el 0.01. En este caso era menos 3. Pero ¿qué pasa si yo agarro números negativos? Bueno, pues que eso no tiene sentido, porque nunca voy a obtener esos valores. Por eso no tiene sentido evaluarlo en números más pequeños. Y bueno, aquí tengo varias gráficas bueno, no números más pequeños, sino números negativos. Aquí tengo varias gráficas sobre el logaritmo con distintas bases. Vemos que todas se comportan de la misma manera, vienen desde menos infinito y cruzan por uno y luego se van hacia el infinito. Aquí tengo la base 10, base 5, base 3 y base 2. La base 10 sería esta gráfica negra y vemos que entre más grande es la base, si bien van creciendo más rápido desde los menos infinitos, cuando cruzan el uno empiezan a crecer más lento que las demás. Pasa igual que las exponenciales. Recuerdan que dependiendo de la base, estas crecían más o menos lento, dependiendo de si estábamos en la parte positiva o negativa. Pues básicamente eso es. Vamos a otra propiedad, y es que ya lo que les dije, el hecho de que a la x crece muy rápido, si a es mayor a cero, se refleja en que el logaritmo de a base x, perdón, logaritmo base a de x va a crecer muy lento cuando crece x, es decir, es el inverso, ahora sí. Cuando tenemos x muy grandes, empieza a crecer muy lento, pero cuando tenemos muy pequeñas, va creciendo de forma acelerada. Y en la exponencial era al revés, cuando teníamos x muy pequeñas, crecía lento, y cuando teníamos x muy grandes, crecía súper rápido. Además, como ya les mencioné, todas las gráficas del logaritmo base a de x pasan por el punto 1,0, independientemente del valor de a. Esto es por el reflejo de la función. Si se fijan, si reflejo este punto sobre este, pues voy a obtener su intersección, que va a quedar exactamente en el mismo, pero invertido. Y además, las bases, si bien hay bases menores a 1 y mayores a cero, no son las más importantes. Las más importantes son aquellas en las que A es mayor a 1. ¿Por qué? Porque nos pueden ayudar con cosas de crecimiento de cantidades o o no sé, para minimizar el tamaño de una función. Por ejemplo, si tenemos un crecimiento exponencial y se nos complica mucho lidiar con valores de millones y millones, bueno, pues nosotros podemos usar un logaritmo para reducir ese crecimiento. De hecho, aquí les doy un pequeño spoiler, quizá ya han escuchado sobre los terremotos. Bueno, no creo que haya nadie que no haya escuchado de ellos, y han escuchado que se miden en escala Richter. Bueno, resulta que la escala Richter es una escala de base logarítmica, lo que significa que tienen saltos logarítmicos entre cada paso. ¿Por qué? Porque la energía que se libera en los temblores es increíblemente grande. Por lo tanto, es muy complicado. No es muy buena idea, por ejemplo, decían noticias, este terremoto tuvo una energía de 1.500 millones de toneladas de TNT. Bueno, pues eso no tiene mucho sentido. Es más fácil decir, tuvo un uno en escala Richter, tuvo un 2, tuvo un 3, un 5, un 7. Esos son números a los cuales estamos más acomodados. Y pues por eso los logaritmos son muy importantes, porque nos ayudan a minorar los crecimientos y tener escalas con los que estemos más acostumbrados. También los logaritmos cumplen con lo que se llaman las leyes de los logaritmos. Si recuerdan, había unas leyes de los exponenciales que ya vimos en el vídeo de exponentes, y, y pues eran tres, y aquí también tenemos tres. Logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Logaritmo de una división es igual a la resta de los logaritmos, donde el signo negativo va con el que está abajo en la división.
Logaritmo de un número elevado a una potencia es igual a la potencia multiplicando al logaritmo. Se ven, no es nada complicado. Aquí vamos a hacer un ejemplo súper rápido. ¿Qué pasa si yo tengo el logaritmo de 10? Bueno, yo sé que esto es igual al logaritmo de 5 por 2. Y yo puedo escribir esto como el logaritmo de 5 más el logaritmo de 2, para ya no calcular el de 10. Simplemente hago la suma. ¿Qué tal que tengo el logaritmo de 20? Bueno, yo sé que el logaritmo de 20 es igual al logaritmo de 40 entre 2, y esto es igual al logaritmo de 40 menos logaritmo de 2. Quizás ustedes dicen, ¿esto de qué me sirve? Pues ya calculo el de 40 ya. Bueno, hay veces que nos resulta útil mejor calcular uno más pequeño o más sencillo que los otros. Y pues simplemente, ¿qué tengo el logaritmo de 100? Bueno, pues yo sé que el logaritmo de 100 es igual al logaritmo de 10 al cuadrado. Y puedo usar esta ley para bajar el logaritmo. 2 veces el logaritmo de 10. Entonces estas leyes nos ayudan a simplificar nuestros cálculos. Y ya para terminar este video, tenemos una de las bases más importantes. Ya vimos que la A es la base con la que lidiamos y vimos que puede ser cualquier número en general, mientras sea mayor que cero. Tenemos la 3, la 2, la 5 y la 10, pero una de las más usadas es la base E. La base, el E es un número irracional, así como el número pi, que es un número con infinitos decimales, eh, pues el número E también cumple con esto. El número E aparece en muchísimos lados de la biología, de las matemáticas, de la física. Está, no se imaginan en cuántos lugares. ¿Y por qué es importante? Bueno, como ya les dije, aparece en muchos lados. Es tan importante que tiene su propia notación. Si bien nosotros podíamos escribir esto y nadie nos diría nada extraño, todo el mundo usa el logaritmo base E como logaritmo natural. En algunos lados se conoce como logaritmo neperiano. Y pues básicamente esta es la notación que se lleva. Logaritmo natural de x, entonces logaritmo de x es igual a y, si y solo si elevado a y es igual a x. De nuevo, se tiene que logaritmo base de e es igual a 1. Y pues aquí tenemos su gráfica. Aquí la gráfica no está a escala, por lo que, o sea, el eje vertical es más grande, crece más rápido más lento que el eje horizontal. Por lo tanto, no funciona tanto nuestra regla de y igual a x, reflejar en esa línea. Pero pues notamos los mismos resultados. Viene desde menos infinito, cruza por el 1 y se va al infinito. Y la exponencial, pues igual. Vamos a ver aparte por qué es tan importante, porque esto es muy importante para el área del cálculo. Y pues eso lo veremos cuando ya estemos en la parte de derivadas. Es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que hayan aprendido algo. Si les gustó, no duden en dejar su comentario, darle like al video, suscribirse y compartirlo con sus amigos. Hasta la próxima.